Muchas gracias al profesor Laporta. Y ahora el siguiente ponente será Víctor Moreno Catena, que es abogado y catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid. Dirige el máster en el ejercicio de la abogacía, así como el Instituto Alonso Martínez de Justicia y Litigación de esta universidad. Es secretario general de la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional, de la sección especial de la Comisión General de Codificación para redactar la nueva ley de enjuiciamiento criminal, y ha formado parte de la comisión que ha preparado el Libro Blanco de la Justicia de Galicia. Es miembro de los departamentos de Derecho Procesal del Instituto Iberoamericano, del Instituto Panamericano y de la Fundación Española. También es autor de numerosos estudios y monografías sobre diversas cuestiones de derecho procesal y ha tomado parte en numerosas obras colectivas, todas ellas y algunas de gran importancia en materia procesal. Don Víctor Moreno Catena tiene la palabra. Buenas tardes. Muchas gracias, señor presidente. Gracias al profesor Ferrer y a la Cátedra de Cultura Jurídica de la Universitat de Girona. Gracias también al Consejo General del Poder Judicial, y lo personalizo en el vocal Carles Cruz, por haber organizado este primer Congreso Bienal de Seguridad Jurídica y Democracia. Y en la tarde de hoy me brinda la oportunidad de poder dirigirme a este público, a todos ustedes, y también, al parecer, dado el artilugio por streaming, a otros oyentes que no se encuentran entre nosotros en este momento, para tratar de un tema enormemente importante como es la seguridad jurídica y la aplicación del derecho. Algo nos apuntó el presidente de esta sesión, que sin duda con posterioridad tomará la palabra, porque la seguridad jurídica, no cabe duda, es un elemento esencial del sistema jurídico y le exige que proporcione ese sistema jurídico, que garantice, que facilite, que promueva o que suministre, según los casos, seguridad a las personas y a las propiedades, estabilidad del marco institucional y previsibilidad o certeza en los resultados de las decisiones que adopten, de forma que los operadores puedan conocer lo que sucederá en cada momento. Por el contrario, la inseguridad, la inestabilidad o la incertidumbre empobrece a los pueblos porque impide o dificulta el desarrollo intelectual y económico, disminuye la inversión, inhibe la contratación y provoca un gran despilfarro de recursos que han de dedicarse a crear sustitutivos, como la provisión de seguridad privada, mecanismos de cobro privados o compra de cobertura de seguro con que paliar la incertidumbre. La seguridad jurídica significa estabilidad del marco normativo y supone seguridad en las normas vigentes, y eso requiere que el legislador, el primero, cumpla sus deberes y evite o minimice los ámbitos de incertidumbre normativa, de ambigüedad, de indefinición, de confusión o de cambios legislativos excesivamente frecuentes que son fruto de una mala técnica legislativa, cuando no de actuaciones de grupos de interés. La seguridad jurídica, junto con esta exigencia al legislativo, exige también tener certeza acerca de la actuación administrativa. Y en este sentido aparece la transparencia, y eso significa, en relación con la lucha contra la corrupción, eso debe generar un mayor grado de seguridad en los ciudadanos y debe ir de la mano de una limitación de la discrecionalidad administrativa, que en muchos lugares es motivo de incertidumbre, cuando no de arbitrariedad. Pero sobre todo, la seguridad jurídica
debe ofrecer certeza en la aplicación de la ley por parte de los jueces y la obtención de un remedio si la ley no se cumple. La seguridad desaparece cuando se producen sentencias dispares ante situaciones análogas y se vulnera el principio de igualdad, cuando la interpretación y la aplicación de la ley depende exclusivamente de la persona que deba resolver, sin mecanismos de unificación que garanticen una visión uniforme para todos los ciudadanos en el entendimiento de la ley y en la respuesta judicial a un mismo problema. Pero también y sobre todo la seguridad jurídica se quiebra cuando hay impunidad frente a los incumplimientos de las obligaciones, cuando no hay respuesta si se quebrantan las normas y si no hay una intervención de las instancias judiciales como garantes de los derechos de los ciudadanos. Porque lo cierto es que la justicia se está revelando en estos últimos tiempos como el baluarte esencial de la sociedad. Es el mecanismo de cierre de todo el sistema jurídico, es decir, de las normas cuyo cumplimiento puede exigirse coactivamente, y los tribunales de justicia son los legitimados a partir de su imparcialidad y de su independencia para utilizar la fuerza. Estamos asistiendo en los últimos tiempos a un paulatino auge de la justicia, de los jueces. Su presencia en los medios de comunicación y en la opinión pública es incontestable. Puede decirse que el centro de gravedad de la vida política, la mirada de los ciudadanos, la confianza de la sociedad, se ha ido desplazando de siglo en siglo. El siglo XIX fue decididamente el siglo del Parlamento, de la Asamblea Nacional, del imperio de la ley, como manifestación de la soberanía del pueblo. Ese papel capital dejó paso al Ejecutivo, a la Administración, que en el siglo XX, en un estado prestacional intervencionista, adquirió una pujanza enorme. Hoy en día, el valor en alza, en el siglo XXI, tiende a ser el poder judicial. Los ciudadanos miran a los jueces de grado o por fuerza como un último recurso y se echan en manos de la justicia, probablemente movidos por la falta de respuesta de las demás instancias a las que han acudido. La situación presenta, como es natural, muchas aristas y parte de un incremento de la demanda de justicia y del cambio de los objetos litigiosos, de los requerimientos que se hacen al Poder Judicial, en lo que se espera, en definitiva, de los jueces. La justicia, como servicio público, debe adaptarse, como cualquier otro servicio público, a las nuevas circunstancias sociales, económicas y políticas en que vivimos y debe superar ineludiblemente los estrechos límites del Estado-nación en que seguimos concibiendo a la justicia. En este punto es especialmente relevante la mirada hacia el ámbito iberoamericano, un espacio común, denso en relaciones económicas, políticas y culturales, un espacio que vincula como ningún otro dos grandes regiones esenciales de la geopolítica actual, Europa y América Latina. Y es que Iberoamérica no es solo nuestra vocación y nuestro compromiso, es también nuestro presente y nuestro futuro. Desde luego que la seguridad jurídica y la intervención del sistema de justicia no es suficiente para satisfacer otra demanda de seguridad, quizás más importante, que sin duda corre en paralelo con esta seguridad jurídica, es la seguridad pública. La seguridad pública es una premisa esencial de la convivencia. Si los ciudadanos carecen de seguridad, si consideran que su persona o su patrimonio pueden ser atacados impunemente, sin ninguna reacción
por parte de los poderes públicos, el Estado habrá dejado de asumir su función primera: garantizar la seguridad de sus ciudadanos. La situación de la seguridad pública es frágil, ciertamente, en la comunidad iberoamericana. Cada hora y 15 minutos, cada hora y cuarto, asesinan a una persona en Honduras, un país de 112.000 kilómetros cuadrados y unos 8 millones de habitantes, un país pequeño, con una tasa de homicidios de casi 92 muertos por cada 100.000 habitantes. América Latina es la zona del mundo con mayor número de homicidios, aunque existen muchas diferencias entre los países que la integran. Después de Honduras, la tasa más alta es la de El Salvador, casi 70 homicidios por cada 100.000 habitantes, seguido de Venezuela con 45, Guatemala 38 y Colombia con 31. En el lado opuesto, con 3,4 asesinatos por 100.000 habitantes, se sitúa Argentina y Chile con un 3,7% por 100.000. Para que se entiendan mejor estos datos, en Europa, Islandia tiene una tasa de homicidios de 0,3 por 100.000 habitantes, Austria y Noruega 0,6 y España 0,8. La seguridad exige no solo disminuir los riesgos, sino también ofrecer esperanzas. Y uno de los más graves problemas con que se está enfrentando el modelo de justicia en estos tiempos es el de la falta de respuesta de parte de los sistemas nacionales ante problemas como el de una criminalidad crecientemente interconectada y profesionalizada. Ya no sirven los instrumentos del pasado que se basan en la idea de la soberanía. Estamos en la era de la globalización y de los fenómenos transnacionales. La delincuencia organizada se ha infiltrado en buena parte de las esferas de la vida social, incluida la vida política. Los mismos factores que impulsan la globalización son los que explican el auge económico y político de las redes mundiales del crimen organizado y de otras actividades ilícitas que aprovechan los vacíos legales o institucionales junto con la endémica debilidad de las instituciones del Estado de Derecho, especialmente en algunos países. Esta delincuencia organizada, con su enorme potencial económico, corrompe los poderes públicos, los medios de comunicación y el sector financiero, irrumpe en los procesos electorales financiando partidos políticos o candidatos, sufraga grupos armados y se convierte en el poder de hecho en grandes áreas geográficas, desplazando, sustituyendo o corrompiendo las instituciones estatales. Esta grave situación se ve acentuada en Latinoamérica por algunos otros factores que confluyen en esta región: su posición estratégica, la persistencia de la pobreza y la desigualdad, el legado de algunos conflictos armados, sobre todo en forma de armas que circulan sin control, y la debilidad de las instituciones públicas, algunas muy permeables a la corrupción, como por ejemplo los policías. Todo ello ha contribuido a que la región se haya convertido en un importante lugar de tránsito de drogas, de tráfico de personas y de armas, de lavado de activos y de otro tipo de actividades ilícitas. Y eso con unos costes económicos y sociales ciertamente incalculables. Ante estos fenómenos, algunas normas internacionales, entre ellas varias convenciones de Naciones Unidas, propuestas de control de las actividades delictivas, incidiendo en su vertiente económica, pero son claramente insuficientes y poco efectivas. En paralelo, los instrumentos nacionales, por lo general de carácter fragmentario, son incapaces de afrontar un problema que trasciende las fronteras del Estado-nación. La magnitud del desafío hace necesario un cambio de enfoque, una modificación del punto de vista, porque no podrá tener éxito
cualquier política nacional de persecución criminal ante una violencia cuyos vínculos y ramificaciones se extienden más allá de un Estado. Cuando los delitos tienen conexiones en varios países con legislaciones dispares, cuando hay que recabar pruebas en el extranjero con reglas procesales diferentes, cuando los detenidos y condenados reciben un trato muy desigual en razón del lugar donde se encuentran, cuando los capitales que se mueven pretenden no dejar rastro porque se colocan en paraísos fiscales o logran enredarse en intrincados circuitos financieros, cuando estas cosas ocurren, la persecución criminal se convierte en algo evanescente y utópico, en todo caso ineficaz. Y la impunidad se instala en una sociedad abatida y arrodillada frente a la violencia. Más aún, cuando a esta violencia se le hace frente desde instituciones débiles, constreñidas a actuar solo en clave interior de cada país. La situación reclama desarrollar estrategias conjuntas para responder a delitos de enorme gravedad. Los problemas de la violencia y de la inseguridad y la desprotección y falta de garantías de muchos de los derechos internacionalmente reconocidos constituyen en estos momentos una de las principales preocupaciones de los ciudadanos de la región latinoamericana, si no la principal de sus preocupaciones. De acuerdo con los datos del último Latinobarómetro, solo el 25%, 1 de cada 4 latinoamericanos, consideraba tener garantizado su derecho a la protección contra el crimen. Y esta inseguridad se extiende por toda la región y es, sin duda, el principal problema de América Latina. La magnitud de estos desafíos hace más necesaria que nunca la cooperación y coordinación entre países, la integración en un proyecto político común como única posibilidad de afrontar algunos de estos desafíos. Se hace imprescindible una estrategia que combine acciones en el ámbito nacional y acciones en el ámbito regional, que refuerce y no debilite las políticas nacionales y, sobre todo, que mejore la calidad de la justicia y la confianza de los ciudadanos en ella. Confianza todavía hoy muy escasa. Solo 1 de cada 3 latinoamericanos espera algo de la Administración de Justicia. Iberoamérica, más allá de la justicia penal, de los problemas para enfrentar el delito y la delincuencia transnacional, del imprescindible reclamo por mejorar la seguridad pública, es también una comunidad de naciones con intereses de desarrollo humano, de mejoras sociales, de incremento del bienestar de los ciudadanos, de crecimiento económico. En 2010, América Latina ha sido la región con mayor crecimiento del mundo, tanto en recepción como en emisión de flujos de inversión extranjera directa. Mientras que en el resto del mundo el aumento no llegó al 1%, la llegada de inversión a Latinoamérica aumentó un 40% hasta superar los 113.000 millones de dólares. Y la salida de inversión se multiplicó por 4 hasta alcanzar los 43.000 millones de dólares. La inversión europea, y esto es importante, ha descendido notablemente. Y mientras en el periodo 2006-2009 España se situaba en segundo lugar con el 10% de la inversión, seguida por Holanda y el Reino Unido, con un 5 y un 4% respectivamente, en 2010 el segundo lugar, después de Estados Unidos, lo ocupa Holanda con un 13%, mientras que España y el Reino Unido se han quedado en un 4%. Mención aparte merece China, que es el tercer socio comercial después de Estados Unidos y la Unión Europea,
aunque se espera que en el próximo año 2014 supere la inversión en América Latina, la inversión de toda la Unión Europea. De acuerdo con los datos también de la CEPAL, la inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe creció en 2011, al año siguiente, por segundo año consecutivo, llegando a los 154.000 millones de dólares, lo que supuso un 12% más que el máximo histórico registrado en 2008. En 2013, la inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe fluctuará entre una caída del 3% y un alza del 7%, luego de que la región captó un récord de 173.000 millones de dólares el año pasado, el 2012, elevando un 6,7% en la región en medio de la crisis internacional. La relación entre la seguridad jurídica y el tráfico económico es una realidad constatable que se ha puesto en valor, entre otras instituciones, por la Organización Mundial del Comercio o el Banco Mundial. Una mayor seguridad jurídica redunda en un mayor nivel de inversión y, en sentido contrario, las esferas de impunidad, la falta de certeza sobre los instrumentos jurídicos a disposición del empresario y los problemas como la excesiva dilación o el elevado coste de los procedimientos desincentivan notablemente las inversiones, especialmente las extranjeras, lo que perjudica a la economía y, en última instancia, el desarrollo social. La toma de conciencia de esta realidad conduce necesariamente a concluir que las reformas jurídicas que tienden a mejorar los procedimientos civiles y mercantiles deben tomar en cuenta no solo los aspectos técnico-jurídicos, sino aspectos sociales, entre los que cobra una especial importancia y función los referidos a la promoción de la economía y al desarrollo de los pueblos. Esta realidad toma mayor importancia en un contexto socioeconómico como el que atravesamos en el momento actual en forma de crisis económica global. Los países de la Comunidad Iberoamericana, España y Portugal incluidos, se hallan inmersos en un proceso de modificación de sus contextos procesales mercantiles, bien en la base inmediatamente posterior a la aprobación de las nuevas normas, como sucede en El Salvador, bien avanzando en esa reforma, como es el caso de Chile, bien en el punto de partida para dar inicio a estas reformas jurídicas, como sucede en el Ecuador. Esta situación de crecimiento de América Latina, que se está colocando en el mapa por primera vez en su historia, no debería ser ajena a España y a la Unión Europea. España, cuya apuesta por esta región y por esta comunidad de naciones ha sido siempre clara y sin reservas, entre otras cosas porque el presente y el futuro español no se construye de espaldas a esta comunidad de naciones que hemos ayudado a construir. Es evidente que la misma globalización ha promovido sociedades interrelacionadas en términos económicos, comerciales y financieros. Las transacciones funcionan eficazmente permeando las fronteras nacionales, moviéndose con soltura en medio de un mundo entrelazado por vínculos económicos de todo tipo. Es de sobra conocido que el funcionamiento de la economía está afectado por variables de tipo institucional y, entre ellas, las relacionadas con la justicia son, sin duda, especialmente relevantes. El rendimiento económico y, especialmente, la inversión en los países de Latinoamérica se ve afectado por múltiples factores, entre los que destaca el riesgo derivado de posibles cambios en el contexto político, como la desaparición de subvenciones, los cambios en materia tributaria o la paralización de obras públicas por oposición de grupos locales. Pero, sobre todo, en las relaciones económicas, en las inversiones en países extranjeros, ha de tenerse en cuenta el impacto tan recurrente de la seguridad
jurídica, es decir, de la capacidad de cada Estado de ofrecer certidumbre sobre lo que es derecho en cada momento, sobre lo que las normas establecen que se puede o no se puede hacer, y sobre lo que previsiblemente estará permitido o prohibido en el futuro. En otras palabras, la seguridad jurídica presupone claridad, estabilidad y previsibilidad del entorno normativo, tres factores consustanciales a la decisión de inicio de una actividad productiva y a la inversión en innovación. Estos argumentos apuntan claramente a la idea de que una mayor inseguridad jurídica reduce notablemente la rentabilidad percibida de cualquier inversión y, por tanto, constituye un elemento altamente desincentivador. La empresa se asegurará de cargar la correspondiente prima de riesgo. Se podrían finalizar, y con esto termino, señor presidente, estas reflexiones con 5 conclusiones que paso a enumerar. En primer término, debemos incrementar la lucha contra la delincuencia organizada transnacional. La criminalidad es hoy el principal riesgo de desestabilización política en la región y de ahí que su combate sea una prioridad política para los gobernantes de todos los países latinoamericanos. Segunda, más allá del ámbito estrictamente penal, la armonización normativa, que tiene como base la cultura común iberoamericana, es el único camino posible para mejorar la justicia y por ello se convierte en primordial la tarea de seguir perfeccionándola. Tercera, los proyectos de cooperación en materia de justicia siguen siendo esenciales. La crisis económica no puede frenar ni la cooperación sur-sur entre los países de Latinoamérica, ni la cooperación triangular con transferencia desde los países más desarrollados. Cuarta, la seguridad jurídica es uno de los factores más relevantes de los intercambios comerciales, como elemento que proporciona previsibilidad y seguridad, de modo que se deben emprender actuaciones que incrementen la certeza sobre el presente y el futuro jurídico de las inversiones. Y por último, y quinta, es necesario seguir apoyando e impulsando esquemas de cooperación en el ámbito de la justicia. Hay países latinoamericanos que por sí solos no están en capacidad de sostener la estructura necesaria para fomentar iniciativas regionales, aunque eso no requiere ciertamente de recursos económicos muy elevados para desarrollar acciones de impacto. Se requiere solo compromiso y voluntad política. Y en eso debemos comprometernos, creo, todos los que nos preocupa en algo la seguridad jurídica y la aplicación del derecho en el ámbito iberoamericano. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a continuación tomará la palabra don Pedro Esteban Penagos López, que es magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal de México. Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en juicio de amparo por el Instituto de Especialización Judicial. Realizó estudios de doctor en Derecho en la Universidad Panamericana. Tiene 37 años de carrera judicial en el Poder Judicial de la Federación, donde ha desempeñado muchísimos cargos: actuario judicial, secretario del Juzgado de Distrito, secretario del Tribunal Colegiado de Circuito, secretario de Estudio y Cuenta y subsecretario general de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, juez de distrito, magistrado de circuito, magistrado de sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y desde 2006 es magistrado de la Sala Superior de dicho Tribunal Electoral, cargo en el que le correspondió suscribir la declaratoria de presidente electo de los Estados Unidos mexicanos a favor del licenciado Enrique Peña Nieto. En el ámbito académico ha impartido las cátedras de Amparo, Garantías Constitucionales, Derecho Administrativo y Derecho Agrario y es coautor de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral,
comentar. Aparte de ello, tiene publicados diversos artículos especializados en materia constitucional, amparo y electoral. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Qué importante es la seguridad jurídica para el desarrollo de un país. Seguridad jurídica y democracia. El tema del día de hoy es seguridad jurídica y aplicación del derecho. Señora y señores ponentes, amable concurrencia, amigas y amigos todos. Es un honor estar nuevamente en esta espléndida ciudad de Girona, en la que se expresa la riqueza de la convergencia de las culturas romana, árabe, ibérica y judía, que también son parte de nuestra historia iberoamericana. Por ello, me congratula que sea en esta ciudad de convergencias culturales donde tengamos la oportunidad de abordar desde las diferentes visiones los aspectos más importantes de la seguridad jurídica para la democracia. Por estas razones, expreso mi agradecimiento al comité organizador de este Congreso Bienal por la amable invitación que dirigiera al presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en México para participar en esta mesa denominada Seguridad Jurídica y Aplicación del Derecho. Partiendo de la base de que el derecho no es una ciencia exacta, abordaré esta temática en primer lugar señalando el por qué no hay derecho o Estado de Derecho sin seguridad jurídica. De ahí la trascendencia de la decisión judicial para lograrla. Y posteriormente me referiré a la experiencia jurisdiccional en el Tribunal Electoral. La seguridad jurídica, sin lugar a dudas, es uno de los pilares esenciales de todo Estado democrático constitucional, ya que hace previsible la aplicación del derecho y le otorga estabilidad al sistema de gobierno. Pues en democracia, la función de los órganos jurisdiccionales debe estar orientada a preservar la certeza del orden jurídico y a eliminar la arbitrariedad en el juzgador para dar confianza a la sociedad. Además, genera la posibilidad de que los justiciables estén en condiciones de dirigir su conducta conforme al orden normativo y prever las consecuencias jurídicas de sus actos. Así, la seguridad jurídica implica la correcta interpretación de las prescripciones normativas y la formación de criterios racionales que otorguen coherencia y continuidad al ordenamiento, sin desconocer que el derecho es una ciencia de opinión dinámica que evoluciona conforme a los cambios sociales. Las sentencias constituyen una tarea de creación jurídica de vital importancia en un Estado democrático de derecho, ya que el juez es el mediador entre el terreno de la formalidad de la ley y el de los hechos. Asimismo, la argumentación o justificación en las sentencias constituye una nota de legitimidad de la función judicial frente a la sociedad, en la medida que demuestra ser el medio adecuado para el fin contenido en la ley, hacer justicia. Al respecto, Luis Prieto Sanchís expresa que mientras que el Parlamento ostenta una legitimidad de origen, el juez tiene una legitimidad de ejercicio. El primero se le controla a través de su elección, al segundo mediante los argumentos que da a través de sus sentencias. La legitimidad de las sentencias descansa, pues, en las razones y consideraciones que expresan los juzgadores acerca de la forma como seleccionan dentro del entramado jurídico y factual el sustento idóneo para solucionar los conflictos de intereses sometidos a su prudente arbitrio.
En ese sentido, la impartición de justicia no es una labor irracional o arbitraria, sino una actividad congruente y prudencial, pues aun cuando se desarrolla en el terreno de las posibilidades, debe atenerse a los límites de la interpretación de los preceptos normativos integrantes del sistema jurídico. Así, la vocación de la búsqueda de la justicia a través de la actividad interpretativa del juez tiene como resultado ineludible la creación judicial del derecho, al incorporar decisiones y valores que no se encuentran explícitos en la ley, cuyo descubrimiento justificado por parte del juzgador constituye una vital aportación a la coherencia del sistema jurídico. Pues por lo general, en el ámbito de validez de la ley, no se encuentran los términos en que ha de ser aplicada al caso concreto, siendo ahí donde se desarrolla la creación judicial del derecho. Sin que ello implique, pues, que los jueces se comporten como legisladores, ya que el sustento de sus decisiones lo obtienen de las leyes, normas, principios, valores, inclusive de los criterios jurisprudenciales. La creación judicial tampoco constituye un menoscabo a la seguridad jurídica en la aplicación del derecho, pues esa actividad interpretativa genera un precedente que, a su vez, lo vincula a futuro para establecer la misma solución formal de encontrarse ante la misma situación factual, salvo que se lleve a cabo una nueva reflexión. Como decían los antiguos juristas, en donde existe la misma razón, debe imperar la misma solución. En esa congruencia del actuar del juzgador a través de la aplicación del derecho es donde realmente encontramos la seguridad jurídica. Es por ello que en la actualidad ha cobrado particular relevancia la actividad interpretativa del juzgador, pues ahí radica la justificación razonable, coherente y prudencial de sus decisiones. Por esto, es importante reflexionar respecto a las técnicas de interpretación del derecho, mismas que pueden sintetizarse en criterios gramatical, sistemático, funcional y de maximización de los derechos fundamentales atendiendo a los principios pro persona o pro libertatis. La utilización de estos métodos interpretativos tiene por objeto justificar racionalmente la decisión judicial para dotarla de seguridad jurídica. Así podemos observar que atender a la literalidad de la norma en un sentido gramatical o privilegiar la coherencia del sistema jurídico a partir de una interpretación sistemática genera certidumbre respecto de la forma en que se ha de aplicar el derecho, ya que se atiende a lo previsto en la ley para resolver cada caso concreto. Por otra parte, ante la ambigüedad o contradicción de las normas, es posible otorgar seguridad jurídica bajo criterios interpretativos, funcionales o maximizadores de los derechos fundamentales. Desde la interpretación funcional se busca la justificación práctica de la decisión judicial, lo que implica justificar o identificar el objeto o propósito de la norma bajo la óptica de la justicia. La norma lleva implícito, pues, o invíbito, la idea de la justicia. Asimismo, la interpretación maximizadora de los derechos humanos exige atender a los principios pro persona o pro libertatis, que posibilitan el ejercicio eficaz de los derechos y el reconocimiento de la dignidad humana. La selección del método interpretativo que debe emplear el juzgador depende de la materia y del grado de complejidad de cada caso. Por ejemplo, en algunos asuntos en materia civil, donde solo se involucran intereses particulares, es posible aplicar el derecho a través de una interpretación gramatical mediante un silogismo lógico-deductivo, en el que la interpretación de la premisa normativa es aplicable al supuesto concreto. Sin embargo, aplicar el derecho bajo un silogismo deductivo, por regla general,
no es suficiente en la materia constitucional, donde se involucran la tutela de derechos humanos, porque la maximización de los derechos fundamentales requiere de una interpretación conforme a los principios y valores del sistema jurídico, como la libertad, la igualdad, la dignidad humana. En ese sentido, la ley, considerada en su literalidad, no es suficiente para la solución de todos los casos que se presentan a la jurisdicción del juzgador. Como afirma Paolo Comanducci, en materia constitucional, la posibilidad de deducir la conclusión a partir de una norma es, en principio, una condición necesaria, pero ello no es condición suficiente para justificar una decisión judicial. El análisis de los criterios interpretativos que definen el contenido y el alcance del orden jurídico resulta de particular relevancia cuando la materia versa sobre la maximización de los derechos fundamentales. En el caso mexicano, el artículo 1 de la Constitución General de la República, reformado el 10 de junio del 2011, prevé que todas las autoridades, sean administrativas o jurisdiccionales, están obligadas a interpretar las normas relativas a los derechos humanos de conformidad con lo establecido en la Constitución y los tratados internacionales, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia a las personas. Esto es de especial trascendencia, tratándose de derechos político-electorales. Nuestro tema es seguridad jurídica y democracia. Esto es de especial trascendencia tratándose de los derechos político-electorales, como los de votar, ser votado, de asociación y afiliación política, porque tienen como objeto el ejercicio pleno de la ciudadanía democrática. En relación con esto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en México ha sostenido que la interpretación en materia de derechos fundamentales de carácter político-electorales no debe ser restrictiva, sino potenciar su ejercicio. Al respecto, comentaré uno de los casos que considero emblemáticos para la justicia electoral mexicana, ya que a partir de la nueva concepción de la aplicación del derecho, con base en los valores y principios previstos en la Constitución, se han emitido criterios interpretativos en beneficio del ejercicio pleno de los derechos político-electorales. El caso que considero relevante comentar tiene relación con la ponderación entre los principios respecto de la vida interna de los partidos políticos y la equidad de género para el registro de las candidaturas a diputados y senadores para la elección federal del 2012. Al respecto, el Código Electoral Federal prevé una acción afirmativa de cuota de género al establecer que, artículo 219, de la totalidad de solicitudes de registro, tanto para las candidaturas a diputados como de senadores que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto Federal Electoral, que es el órgano administrativo electoral, deberán integrarse con al menos el 40% de candidatos propietarios de un mismo género, procurando llegar a la paridad. Las fórmulas están integradas por propietarios y suplentes. Esta disposición atiende al principio constitucional de equidad en la contienda electoral en un sentido amplio, ya que tiene por objeto la integración de los órganos del poder público de manera equitativa, llegar a la paridad. El Instituto Federal Electoral, quien, como dije, es la autoridad administrativa electoral en México, mediante un acuerdo estableció los criterios aplicables para el registro de las candidaturas, en el que precisó que el cumplimiento del registro para las cuotas de género comprendía solo al propietario, como dice el precepto antes mencionado, y el cual mencionó podía ser objeto de excepción cuando la selección de las candidaturas fuera derivada de procedimientos democráticos al interior de los partidos políticos, en términos de lo previsto
en la normativa electoral federal. Aunado al anterior, la autoridad administrativa electoral definió que un procedimiento democrático solo era aquel en donde la elección de candidaturas se realizaba en forma directa por la militancia o indirectamente a través de la convención de representantes. Inconforme con esa determinación, un grupo de ciudadanas promovieron un medio de impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues consideraron que esa excepción hacía nugatorio el principio de equidad de género. Al respecto, el Tribunal Electoral precisó, en primer lugar, con el objeto de hacer efectiva la cuota de género en la integración de los órganos del poder público, que el precepto relativo debía interpretarse en el sentido de que las fórmulas de candidatos debían estar integradas por el mismo género. Esto es, no obstante que el precepto, el artículo 219 del Código Federal Electoral, se refiere al propietario, debían de estar como consecuencia integradas tanto propietario como suplente por el mismo género. Esto para evitar que las mujeres que resultaran electas a un cargo de elección popular, por haber sido registradas como propietarias, cedieran sus escaños a los suplentes hombres e hicieran nugatorio el principio de equidad de género en la representación política. Por otra parte, el Tribunal Electoral determinó que el acuerdo impugnado era ilegal porque, excediéndose en sus facultades reglamentarias, el Instituto Federal Electoral estableció una definición de proceso democrático intrapartidista como excepción para no cumplir con la cuota de género en el registro de las fórmulas de candidatos, lo cual era violatorio del principio de legalidad. Ello porque dicha autoridad también determinó indebidamente que la designación de una candidatura era democrática solo si era producto de elecciones primarias, pues esa definición excluía el cumplimiento de la cuota de género a otras formas, desde luego, democráticas de designación de candidaturas. En esta línea argumentativa se realizó una ponderación entre los principios de la vida interna de los partidos políticos y la equidad de género como derecho fundamental del ser humano, considerando que, en el caso, debía privilegiarse este último, ya que si bien los partidos políticos tienen derecho a designar a sus candidatos conforme a sus procedimientos internos, ello no implica que inobserven su obligación constitucional de respetar y promover la equidad en la integración de la representación política. En ese sentido, se consideró que los partidos políticos invariablemente debían cumplir con la cuota de género del 40% prevista en la legislación federal en el registro de sus fórmulas a candidatos a diputados federales y a senadores. Pues de otra manera, el cumplimiento de los principios democráticos de equidad de género e igualdad de oportunidades en el acceso a la representación política serían inobservables en el sistema electoral mexicano. La relevancia de lo resuelto en ese asunto se reflejó en las pasadas elecciones de 1 de julio del 2012, donde fueron electas 42 senadoras que representan el 32.81% del Senado y 186 diputadas que significan el 37.2% de la Cámara Baja. Porcentajes sin precedentes, no tan solo en la democracia mexicana, sino también en Latinoamérica, donde el promedio de escaños ocupados por mujeres en las cámaras de representantes es del 22%. Este asunto, como muchos otros, constituyen un claro ejemplo de que la solución de casos en los que esté inmersa la interpretación del alcance de los derechos fundamentales no se agota en la literalidad de las normas ni en la aplicación de un silogismo lógico-deductivo como en materia civil podría suceder, pues ante la incertidumbre normativa se requiere dar funcionalidad al sistema jurídico a través de una interpretación racional a los principios y valores constitucionales, lo que también contribuye a otorgar seguridad jurídica, ya que se fijan criterios interpretativos
que constituyen precedentes aplicables para los casos posteriores y es posible prever las consecuencias jurídicas en el ejercicio de los derechos fundamentales. Por estas razones, en la actualidad recobra particular relevancia la aplicación del derecho a partir de un ejercicio interpretativo del juzgador, pues con ello se consolida la seguridad jurídica como piedra angular del Estado democrático constitucional. Muchas gracias. Muchas gracias. Y va a tomar ahora la palabra César Eugenio San Martín Castro, que es expresidente de la Corte Suprema de la República de Perú. Estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y se graduó en 1978. En 1990 se licenció en Ciencias Penales. En 1976 trabajó en el Poder Judicial como vocal de la Corte Superior de Lima. Desempeñó diversos cargos públicos. Estuvo como empleado en la Corte Superior de Justicia de Callao de 1976 a 1979. Estuvo trabajando después en la Sala Civil de la Corte Superior como relator titular. En 1981 fue juez instructor provisional del Juzgado de Callao. En los siguientes 7 años fue juez instructor titular del Juzgado de Lima. En 1989 estuvo trabajando como vocal titular de la Sala de Antiterrorismo de la Corte Superior de Lima hasta 1992. Participó en el informe PNUD en el programa de gerencia técnica como asesor de la alta dirección del Ministerio de Justicia en 1993 y entonces fue designado en diversas comisiones jurídicas en ámbito de derecho penal y en 1994 se integró en el estudio Benítez, Mercado y Ugaz como abogado asociado. Y años más tarde ya fue socio principal. En marzo de 2004 retornó al Poder Judicial y fue nombrado vocal de la Corte Suprema de Justicia por el Consejo Nacional de la Magistratura. En 2005 fue elegido miembro del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura, designado por la Corte Suprema de Justicia. Como he dicho, es expresidente de la Corte Suprema de Justicia y del Poder Judicial. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, mi profunda gratitud a los organizadores de este evento, a Girona, al Consejo General del Poder Judicial y a todos ustedes por su cálida acogida y por su presencia en este acto. Uno de los temas que quiero desarrollar, y lo voy a hacer lo más breve posible en atención al tiempo y a su fatigada presencia, se refiere a esta relación que encuentro entre seguridad jurídica, corrupción y proceso penal. Seguridad jurídica como un ideal normativo necesitado de concreción y de realización. Corrupción, como ya se ha dicho aquí, como un ámbito de la criminalidad que pone en serio riesgo la gobernabilidad democrática de un Estado, y el proceso penal como uno de los ejes de garantía de acceso del derecho a la jurisdicción que va a permitir enfrentar o requiere de enfrentar con eficacia el fenómeno, o como ha dicho Naciones Unidas, esta gran lacra social. Me parece importante fijar dos temas previos que podrían significar algún punto relevante en este seminario. Primero, uno de los más graves problemas que presenta Latinoamérica es la lógica de las relaciones que fluyen entre las exigencias del Estado constitucional, la seguridad jurídica, el control de los delitos de mayor incidencia social, que son producto muchas veces de serios problemas estructurales aún no resueltos, y las demandas colectivas de seguridad. Y en especial me voy a referir a la corrupción. Y además, en cuarto lugar, la eficacia del proceso jurisdiccional penal. Y asumir
esta realidad y plantear con racionalidad determinadas políticas públicas requiere tener presente no solo la idea de límites propia de una democracia, sino la necesidad de asumir algunos ejes claves que evitarán alternativas autoritarias o puramente simbólicas. Desde la perspectiva del control del delito y el papel de la jurisdicción como sustrato del Poder Judicial, es importante reconocer sus notas características fundamentales, su rol institucional y social, y saber mantener aquellas garantías insustituibles que sin mengua de la eficacia pueden consolidar en este ámbito, y ya se ha dicho, en este escenario de grandes cambios y desconcierto, un marco de definición de conflictos en el que, y aquí soy enfático, en que el derecho se superponga a la política, a los intereses coyunturales de determinados sectores de la población y de la clase política. Y aquí es bueno recordar, ya el profesor Moreno Catena algo ha mencionado sobre el tema, que la corrupción tiene que ser vista como un crimen internacional y como un crimen de Estado. Y en esa perspectiva, no solo se trata de una exigencia, si ustedes quieren, natural, desde el derecho interno de poder combatir un fenómeno criminal tan vasto, sino que ya es un imperativo del derecho internacional público. No es ya porque quiero, ya es porque debo de hacerlo, porque son las exigencias de una globalización y, ojalá, de una democracia internacional. Lo primero y más importante, que es la base del presente análisis, son los valores jurídicos que pesan en el ordenamiento jurídico, en el derecho y, por tanto, predefinen la legitimidad de las actuaciones de los poderes públicos y se erigen en puntos o pautas inexorables de la producción jurídica de los jueces del Poder Judicial. Es particularmente relevante afirmar los valores del derecho y del papel de la jurisdicción, pues entiendo yo que la máxima tensión y conflictividad institucional o interinstitucional se presenta cuando se trata de controlar las ilicitudes del Poder Ejecutivo o del Gobierno, ámbito en el que por sus propias competencias el Poder Judicial ocupa un rol definitorio. ¿Existe acaso un papel más significativo que sancionar las ilicitudes en tanto aspecto relevante de la actuación de la jurisdicción? Ello supone poner en fuerte examen la posición política del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal, su nivel de fortaleza institucional y, por cierto, su propia autonomía y la independencia de los jueces y fiscales. Debo resaltar este punto porque pareciera que en estas últimas fechas, en estos últimos años, si bien es importante reconocer ese papel cada vez más destacado que tiene la jurisdicción, pero a contrapelo hay una lógica de intervención y un intento de restricción de la afirmación institucional del Poder Judicial o de la jurisdicción como poder del Estado. Por eso que es un tema vital cuando hablamos de seguridad jurídica, hablamos del peso de la jurisdicción y hablamos fundamentalmente de la garantía de los derechos en orden al respeto que merecen los ciudadanos como tal. La corrupción, que es el tema que quiero señalar, y solamente un pequeño dato para no aburrirlos, fíjense que ha sido considerada como una de las 20 economías principales del mundo. Esto resulta dramático. Y en el Perú, para hablar ya de
punto nacional, la historia del Perú desde la conquista y sobre todo nuestra época republicana, un último trabajo, el profesor Quirós nos ha recordado por lo menos un punto dramático. Hemos perdido en corrupción entre el 3 o 4% del PBI nacional. Y el Perú ha perdido o ha distribuido mal el equivalente de aproximadamente el 40 al 50% de sus posibilidades de desarrollo. Y acá lo que hay que decir es que la corrupción no es un delito en sí, es un modo de cometer delitos, es un delito de delitos. Y esto me parece importante porque aquí también existe una lógica de que son delitos del poder, delitos no convencionales. Quienes están en el poder con prevalimiento ejercen ese poder indebidamente contra la legalidad y por consiguiente lo que generan, amén de los daños y los costes que he mencionado, es un profundo daño social que incide básicamente en la idea de legalidad, de respeto de la ley y de los valores más importantes que trae consigo el derecho. Y por eso es que ya se ha convertido, está calificado como un crimen internacional y hay una convención especial sobre el tema. La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción del año 2003, que ya ha sido ratificada por más de las terceras partes de los 192 Estados miembros y que me parece vital para, a partir de allí, necesitar trabajar temas de seguridad jurídica y sobre todo, y por sobre todo, lo que más nos interesa, diseñar holísticamente políticas públicas serias, transparentes, consistentes y en cuyo eje rector hay una premisa fundamental: voluntad institucional, voluntad política, voluntad de todos los miembros de las instituciones fundamentales de un Estado de acometer una tarea que es ciertamente importantísima y que, como he dicho, compromete básicamente la gobernabilidad. En Perú entendemos que las condiciones de la expansión de la corrupción están focalizadas en las características y modo de funcionamiento de las instituciones. Podríamos explicarlo, hay un último politólogo que ha trabajado el tema en Perú, que esto sería consecuencia, entre otras, por supuesto, de un presidencialismo sin controles, de contenido patrimonialista y la existencia, esto es importante, de una lógica rentista del Estado, en cuya virtud la riqueza no se crea, sino que se obtiene por medio del acceso a las rentas que controla el Estado, problema que se exacerba, aunque parezca paradojal, en las épocas de bonanza económica. Perú. Esa es la preocupación y ese es el punto que decimos: economía va en azul, pero en institucionalidad y en políticas públicas de mejorar y reformar el Estado estamos en rojo. Creo que ese es un tema que tenemos que advertir en una lógica de desarrollo de políticas públicas. Pero más allá de eso, o a propósito de ello, cuando ya ingresamos a lo que es el derecho, el sistema jurídico, el ordenamiento jurídico, sí es importante reconocer a la seguridad jurídica como un eje fundamental. Seguridad jurídica es sinónimo de claridad, transparencia y legalidad en la actuación de las instituciones estatales. Resalto lo último: el Estado debe cumplir con sus propias normas y las debe de hacer cumplir. Esto es lo más importante y es lo que es la exigencia que se le da
al Poder Judicial. Y aquí es bueno siempre recordar que en relación con el poder, la seguridad jurídica su emanación es el derecho a la jurisdicción, que garantiza al individuo la certeza de la presencia de un operador jurídico competente para defenderle, protegerle y tutelarle sin que existan lagunas formales. En relación con el derecho mismo, la seguridad jurídica está destinada a obtener certeza para saber a qué atenerse, para evitar la arbitrariedad. Y en el ámbito judicial del juez, y partamos de la necesidad del reconocimiento de su autonomía y de su papel creador de normas en el seno del sistema jurídico, este valor exige el establecimiento de criterios generales y previos de interpretación que impidan la arbitrariedad y generen conclusiones homogéneas. Por ejemplo, la prohibición de la analogía en las leyes penales, interpretación restrictiva de las normas limitadoras de derechos, etc. Libertad, autonomía del juez, por supuesto, pero eso no significa una arbitrariedad de hacer lo que le da la gana, sino que él tiene que justificar, y hay reglas que el ordenamiento jurídico plantea y que estamos todos obligados a seguir por un imperativo de que reconocemos a la democracia como el sistema que permite casualmente afirmar y desarrollar las garantías. Enuncio dos temas para no aburrirlos. ¿Qué de importancia tiene ahora dos instituciones que la Convención contra la Corrupción ha venido esforzándose en desarrollar a través de varias publicaciones oficiales? Quiero solamente decir, no voy a desarrollarlo por razones de tiempo, la ponencia está escrita, el tema de la inmunidad o de los aforamientos, por un lado, que ha sido considerado a nivel de Naciones Unidas como uno de los factores que han retrasado una efectiva lucha contra la corrupción. No lo digo yo, lo dice Naciones Unidas. Y mi experiencia me dice que hay algo de verdad en eso y que tenemos que cuidar de cara sobre todo a la igualdad ante la ley. Los legisladores han creado un sistema para todos, pero para ellos no, diferente. Es un tema que habría que tener presente porque hay que también reconocer el derecho o las posibilidades que tiene de gobernar. Pero eso no significa que no hayan controles que son importantes. El artículo 32 de esta convención habla de un equilibrio apropiado entre inmunidades o prerrogativas jurisdiccionales. Claro, tiene que haber un equilibrio, tiene que permitirse investigaciones, tienen que permitirse medidas provisionales, coercitivas, cautelares, de seguridad, para garantizar, sobre todo lo que es más importante en las primeras etapas, el aseguramiento de la evidencia y el esclarecimiento más profundo de los hechos. Creo que aquí está el tema clave cuando Naciones Unidas exige que haya equilibrio. El equilibrio nos debe de permitir horadar aquellas concepciones que hacen de la inmunidad una suerte de escudo impenetrable, porque de lo que se trata es de que toda conducta ilícita de quien se prevale del cargo debe de tener igualmente mayores posibilidades de acción. Creo que ahí está la lógica de la proporcionalidad y no inversa. Lo que he notado es que siempre hay una lógica inversa. Más categorías, más protecciones cuando debe de ser en una lógica que quien más se prevale, más intensa debe ser la intervención. Y finalmente, el tema del decomiso. Y aquí quiero destacar un punto que es clave en la lucha contra el crimen organizado y también contra la delincuencia violenta organizada. Me parece que un enfrentamiento, ya no hablemos de guerra contra las drogas ni esas estupideces, eso no sirve, sino un enfrentamiento inteligente, unas políticas criminales coherentes y sanas y firmes,
tenemos que cuidarla mucho y llegar sobre todo al dinero, a la recuperación de lo producido por la actividad criminal. Aquí hay que ser muy consistentes. Naciones Unidas, esta convención prevé una serie de instituciones desde el comiso o decomiso, ya sea antes de un proceso penal o diferente de un proceso penal, como el decomiso por el valor, decomiso ampliado, administrativo, y una serie de reglas de cooperación. Y si algo advertimos, y si uno hace un análisis desapasionado de el nivel de monitoreo, que ha sido muy intensa esta convención, es una de las críticas que se le hace, uno ve que sobre todo en este ámbito del monitoreo, en este ámbito de la lucha contra el dinero sucio, es donde tenemos una más escasa nivel de efectividad. Cuando aquí debe ser el centro, y eso lo proclaman Naciones Unidas, toda la convención en el ámbito de represión está centrada en la lucha contra el dinero sucio, seguir la pista del dinero. ¿Y esto finalmente qué significa? Protocolos de actuación y fortalecimiento de las instituciones del ámbito financiero, del Ministerio Fiscal, del Poder Judicial, de los bancos de reserva, de los tribunales de cuentas, Contralorías Generales de la República. Es la única forma, si queremos avanzar y si queremos otorgar seguridad jurídica, tenemos que fijar leyes claras, precisas, transparentes, y lo primero, que el Estado cumpla con su propia actuación transparente. Muchas gracias. Vamos llegando al final, han hablado ya todos los ponentes y creo que han sentado las bases para lo que luego serán las siguientes sesiones de este Congreso. Creo que salimos convencidos de aquí, en primer término, de que el concepto de seguridad jurídica es un concepto central desde el punto de vista del derecho. En torno a este concepto de seguridad jurídica han ido saliendo aquí múltiples problemas que están relacionados precisamente con la vigencia del derecho, con la fuerza social del derecho y con los problemas que tiene hoy en la sociedad el reconocimiento del derecho. Por otra parte, creo que los distintos ponentes, de una forma valiente y clara, nos han puesto o nos han expresado o nos han dibujado un panorama de la realidad que ciertamente no podemos considerar del todo optimista. Se ha hablado de situaciones de violencia, de situaciones de exclusión social, de situaciones de abuso, de situaciones de impunidad penal, de situaciones de arbitrariedad por parte de las autoridades, de zonas geográficas o sociales de exclusión de la aplicación del derecho, de capas sociales de ignorancia en la aplicación del derecho, en definitiva, de grandes lagunas en la aplicación del derecho que repercuten básicamente en una situación que podemos considerar preocupante desde el punto de vista de la seguridad jurídica. Pero creo que, junto a ello, los ponentes no han perdido la esperanza y han hecho también, en último término, unos llamamientos sobre los cuales yo creo que es importante llamar la atención. Los ponentes han insistido en la necesidad de dar vigor a las instituciones, porque solamente las instituciones pueden incrementar y pueden lograr que la seguridad jurídica, esa seguridad de la cual depende nuestra integridad, de la que depende nuestra supervivencia existencial como seres humanos, sea una realidad. Y además han expresado diversas técnicas y diversas preocupaciones a través de las cuales puede lograrse ese refuerzo institucional. Por una parte, se ha hablado de la necesidad de fomentar el principio democrático. Creo que se ha establecido aquí una relación íntima entre la democracia y el derecho, entre la crisis de la democracia y la crisis de la seguridad jurídica, en la necesidad, por lo tanto, de reforzar y de perfeccionar la calidad democrática para hacer posible la seguridad jurídica. En segundo lugar, creo que aquí se ha dicho también muy claro, o se ha expresado de manera también muy clara, la necesidad de que nuestros representantes democráticos, los políticos,
hagan uso y hagan verdaderamente efectiva la voluntad de mejorar la sociedad, de mejorar las instituciones y de conseguir, por lo tanto, avanzar en ese principio de seguridad jurídica en el cual se cifra la vigencia del derecho, del Estado de Derecho, como se ha dicho. Finalmente, también creo que es necesario llamar la atención sobre el hecho de que se ha puesto de manifiesto implícita o explícitamente por los distintos ponentes algo que es fundamental: el papel capital que corresponde a los jueces, que corresponde al Poder Judicial en la aplicación del derecho, en la garantía de los derechos de los ciudadanos y, por lo tanto, el papel capital que, como institución, corresponde a los jueces para la efectividad de la seguridad jurídica, lo cual es también un llamamiento que, lógicamente, debe hacerse a toda la sociedad y a los políticos. También es cierto que no ha existido, aunque puedo decir que en realidad en todo lo que he dicho hasta aquí prácticamente ha existido unanimidad en los ponentes, aunque cada uno lo ha expresado, como suele ocurrir con estas cosas, desde el punto de vista de sus propias experiencias y de sus propias perspectivas y opiniones. Sin embargo, no quiero ocultar que ha quedado aquí hasta cierto punto patente una cierta discrepancia de carácter jurídico, pero que tiene mucha importancia, que es el papel relativo que tienen los valores, la Constitución, la ley y el derecho positivo. Este es hoy un problema importante respecto al papel del derecho, a la interpretación de la ley, a la función que tienen los jueces, hasta dónde llega la función propia de los jueces o a partir de qué momento puede hablarse de intervencionismo judicial, cuál es la relación entre la función de los jueces y el principio democrático. Yo creo que aquí ha habido intervenciones que han puesto de manifiesto que esta es hoy una cuestión capital en el pensamiento del mundo occidental sobre la cual se está discutiendo y que podemos decir que no está resuelta. En todo caso, yo creo que en esta mesa los ponentes han cumplido sobradamente con su función de sentar las bases con carácter general para las posteriores reuniones de este Congreso, que va a abordar, como saben ustedes, cuestiones más específicas en las siguientes sesiones, una de ellas verdaderamente apasionante, como es la relación entre la seguridad jurídica y la economía, y otra también apasionante, como es la relación que existe entre los retos que hoy plantea a la seguridad jurídica el mundo de la globalización y los resultados de esta situación. Finalmente, quiero llamar la atención también sobre el hecho de que la última parte del Congreso estará dedicada a algo que creo que es de una extraordinaria importancia y que creo además que es una iniciativa verdaderamente interesante, cuál es la de tratar de establecer un catálogo de indicadores de seguridad jurídica, es decir, de criterios, de test, con arreglo a los cuales se pueda valorar en cada Estado, en cada sociedad, aplicando las fórmulas correspondientes, el grado de seguridad jurídica en que se encuentra el país, la sociedad o el Estado correspondiente. Comprenderán ustedes que termine, en primer lugar, felicitando a los ponentes, porque ya he dicho que, a mi juicio, han actuado con una enorme claridad y una enorme valentía y realmente nos han hecho sugerencias verdaderamente interesantes y han cumplido sobradamente con su papel de servir de base y de punto de partida para las posteriores sesiones del Congreso. Y al mismo tiempo quiero agradecer y felicitar a los promotores de este Congreso, muy particularmente al Consejo General del Poder Judicial, en la persona especialmente de su vocal Carlos Cruz, y a la Cátedra de Cultura Jurídica de la Universidad de Girona, especialmente en la persona de su director, Jordi Ferrer, en la iniciativa que han tenido de traer a Girona este importante Congreso y de haberlo organizado con el acierto que creo que todos estamos percibiendo con que ha sido diseñado y ha sido previsto. Y finalmente, ya para terminar, muchas gracias por su presencia, muchas gracias por su atención, sin la cual nuestras preocupaciones y reuniones como estas serían realmente imposibles. Muchas gracias.